Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La depresión, los trastornos de ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el déficit de atención, las adicciones, los trastornos de la conducta alimentaria y el estrés se encuentran entre las afecciones mentales más conocidas. 1 de cada 4 personas padece o padecerá alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Las enfermedades mentales suponen el 40% de las enfermedades crónicas y la mayor causa de los años vividos con discapacidad. Se calcula que el 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales. Solo la depresión afecta a más de 350 millones de personas en el mundo y es la principal causa mundial de discapacidad. Lo más grave es que más de la mitad de los afectados no reciben tratamiento. La complicación de este mal puede llevar a una persona a atentar contra su propia vida. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 1 millón de personas mueren por suicidio al año, 1 cada 40 segundos. Se estima que para el año 2020, cada 20 segundos una persona se quitará la vida. El impacto de los trastornos mentales en la calidad de vida es superior al de las enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes o las enfermedades cardíacas y respiratorias. El mundo se encuentra en un momento de inflexión importante. Los avances tecnológicos, el acceso casi ilimitado a la información, la violencia, catástrofes, situaciones de peligro y nuevos estilos de vida están cambiando de forma acelerada nuestra vida y la forma como nos relacionamos con las demás personas. Diversos estudios indican que en los próximos años percibiremos un aumento en los problemas asociados a las emociones y la salud mental. ¿Cómo adaptarnos de la mejor manera a los nuevos tiempos y afrontar con mejores resultados los problemas que afectan nuestra estabilidad mental y emocional? Hoy en Dimensión, analizamos la importancia de la salud mental en el siglo XXI. Bienvenidos a Dimensión. Hoy queremos compartir con ustedes un tema de esos a los que con mucha frecuencia les damos poca importancia. Sin embargo, a través de la historia de la humanidad, sobre todo en los últimos años, que han venido saliendo una serie de estudios y proyecciones que verdaderamente asustan, creemos que ese tema, que es la salud mental en el siglo XXI, va a ir tomando cada día más relevancia y se va a ir convirtiendo en uno de los temas más importantes en todas las culturas y geografías del planeta. Porque de hecho ya se está diciendo que la depresión va a ser una de las epidemias, si no la más importante, del siglo XXI, y además estamos viendo el aumento dramático en el índice de suicidios en diferentes partes del mundo también, además del aumento en el consumo de toda clase de químicos para que la gente esté distraída. Para tocar este importante tema tenemos a un muy selecto grupo de expertos y los presento. La licenciada Denise Buscairol, psicóloga clínica con maestría en neurofisiología del comportamiento, el licenciado Juan Ignacio Ardón, psicólogo clínico, la licenciada Carolina Donis, ella tiene una maestría en consejería psicológica y salud mental, también es life coach y directora ejecutiva de Guatemala Próspera. Y el licenciado Marco Antonio Garavito, que es director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental y psicólogo social. Licenciado Garavito, ¿qué es la salud mental? ¿Qué quiere decir ese término? Bueno, partamos de un criterio y es que el mundo de la realidad, sea natural, sea social, finalmente en el individuo se subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que se construye o se constituye una serie de fenómenos psicológicos, percepciones, sensaciones, emociones, sentimientos, en fin, ¿verdad? Es decir, y ese mundo de la realidad es el que construye de alguna manera todo este conjunto de fenómenos psicológicos. Pero en esa misma medida, digamos que el mundo de la realidad subjetiva en el individuo, la realidad, el individuo también se posiciona de cara a esa realidad, que puede ser de una manera positiva, de una manera constructiva, ¿verdad?, productiva, o todo lo contrario. Es decir, la salud mental finalmente es ese mundo de la realidad que se construye o deviene en psicología, pero que hace que el individuo y la realidad se conjuguen de una manera armoniosa. Esto permite entonces que haya positividad, que haya construcción, que haya felicidad, etcétera, o lo contrario. Entonces la salud mental es un estado, diríamos, de bienestar
derivado de una relación armoniosa con el mundo de la realidad, tanto social como natural, ¿verdad? Para ponerlo de una manera muy concreta. Si ustedes y tal vez la licenciada nos pueden ayudar en esto, porque las mujeres funcionan mejor en muchos campos que nosotros, los muchachos, y tal vez nos pueden ayudar a definir un poco el diagnóstico actual del ser humano. Si tuviéramos que hacer una radiografía de cómo está el ser humano hoy, cuando vemos la cantidad de distractores, la dispersión, los niveles de conflictividad que no están precisamente bajando, esa cultura consumista que se ha ido consolidando en básicamente todas las culturas del planeta, esa separación, distanciamiento, desintegración de los grupos, las unidades de la familia hasta digamos los grupos incluso de amigos. Se están viendo una serie de estadísticas y proyecciones que no son precisamente buena noticia para la raza humana. Licenciada, empecemos con usted. Yo creo que es indudable que estamos viviendo una época de verdad muy difícil. O sea, las personas, los jóvenes tienen retos que nunca antes habían tenido. La niñez ya viene con problemas de por sí. Por ejemplo, aquí en Guatemala vemos mucho estrés postraumático, solo el hecho de la violencia, de lo que estamos viendo. Hay mucho constructo social que nos está influyendo a lo que nosotros estamos viendo. Y el resultado de eso es gente dañada. Y la gente dañada daña. Y entonces esto es la triste historia y por lo que se está creciendo en estos momentos y por lo que, como usted bien decía, no se mira ahorita en el horizonte cómo vamos a lograr parar esto. Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Para platicar sobre cuáles son las posibles soluciones y qué podemos hacer, ¿verdad? Ya. ¿Diría usted, licenciada, que estamos en un punto de inflexión como especie? Que estamos viviendo una etapa en la que llegamos después de los últimos 63 años en los que la raza humana subió de 2.000 millones a los 7.200 que somos hoy. O sea, en solo 63 años el mundo prácticamente se cuatriplicó. La forma en que ha avanzado la tecnología, en que ha avanzado la ciencia, la medicina, la forma en que producimos las cosas. Pero hay un elemento que es el más importante de la creación que se ha quedado atrás y es el ser humano. ¿Qué va a pasar para salir bien librados de este momento de inflexión en el que estamos? Pues un poquito con referencia a lo que habló el licenciado Garavito, ¿verdad? Que el ser humano ante la realidad, no podemos dejar a un lado que el ser humano tiene una parte física, una parte orgánica. Y cuando hablamos de salud podemos también hablar de no enfermedad. Yo sí pienso que mucho de lo que está sucediendo es también este ataque que hay digamos, de soluciones, ¿verdad? Como usted hablaba de las sustancias químicas, a muchos problemas internos del ser humano, más allá de lo físico, o sea, como el alivio, ¿verdad?, de ese daño que tú dices, ese daño emocional. Se está acudiendo mucho a sustancias y a medicamentos que todavía no tienen esa exactitud en tratar la dolencia en sí o el trastorno mental en sí, sino que se pasa llevando un montón de otras funciones del ser humano, del organismo del ser humano. Ya nosotros sabemos que, por ejemplo, las emociones ya no están en el corazón, sino que están en el cerebro, ¿verdad? Se procesan, etcétera. Y si dejamos a un lado la parte digamos, del consumo de soluciones inmediatas, como es el consumismo, como es la anestesia o el medicamento, que es una droga, ¿verdad? El ser humano, en su necesidad de lograr un equilibrio y buscar ese placer, lo placentero de la vida, en lo convulsionado que está, ¿verdad?, va a buscar lo más inmediato y al mismo tiempo está dañando el motor, ¿verdad?, de su percepción, el motor de sus emociones, el motor de algo muy importante, como que es un círculo vicioso que no vamos a poder solucionar mientras exista esta opción de curar la enfermedad emocional o digamos que la dolencia emocional con sustancias químicas. Realmente no se cura la enfermedad, lo que se atacan son los efectos, los síntomas que produce el problema, pero digamos, la enfermedad de raíz o lo que está originando digamos, estas dolencias, estos problemas,
nos está atacando. Y de ahí viene un poco lo que se dice cada vez en forma más explícita, que la medicina tradicional o la psicología tradicional están llegando a la obsolescencia, se agotaron. Ya no puede el mundo seguir atacando solo los efectos y dándole químicos a todo el mundo para que duerman o anestesien un poco todo lo que sienten cuando el problema de fondo no se resuelve. Sí, probablemente porque el problema de fondo no necesariamente es una enfermedad. Es decir, obviamente mi intención no es para nada minimizar la salud mental, no, al contrario. Mi intención es más que tengamos una visión un poquito más, menos dramática y que nos asuste tanto. El ser humano está topando con miles de opciones ahora, porque hemos crecido, somos un montón de personas. Entre más opciones hay, más estamos invitados a pensar, más se está enfrentando el ser humano a tener que responsabilizarse y a tener que empezar a tomar decisión. De hecho, mi esposa se ríe un poco de mí porque cuando vamos al centro comercial me dice, tenés dificultad cuando hay más de un parqueo, ¿verdad? Porque cuando hay un montón de parqueos, yo no sé dónde parquearme. Es decir, no sé dónde, pero cuando hay un parqueo disponible nada más, yo me meto a ese parqueo y no hay ningún problema y todos estamos tranquilos. El problema es que ahora hay opción de que si yo quiero tener paz en XY, yo puedo consumir este químico. Si yo puedo verme una película, o puedo no hacer nada, o puedo buscar una relación. Hay miles de opciones. Y el problema no son las opciones, y creo que el resultado del desarrollo humano y de que somos muchas personas es que todos tenemos que comer y todos estamos presentando opciones, algunas buenas, otras malas. Ahora, ¿cómo vamos a decidir eso? Y ahí es donde yo pongo el término de salud mental, aquel que va a razonar y va a entender las consecuencias de esas opciones. Tenemos que ir a publicidad y volvemos en un momento para seguir en Dimensión con salud mental. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la salud mental. Licenciado Garavito, ¿cómo se llega al diagnóstico? Porque al final habremos tal vez millones de seres humanos que vamos por la vida sin enterarnos que podríamos estar mucho mejor. Y a lo mejor sufrimos, lo pasamos mal, tenemos muchos problemas. Incluso podríamos decir que nuestra salud mental es pobre. Y parte del problema es que ni siquiera somos capaces de llegar al diagnóstico correcto. Y que yo me pregunte, o cualquier persona se pregunte, ¿cómo puedo estar yo mejor? ¿Por qué no estoy manejando bien mis problemas? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Qué puedo hacer? El tema del diagnóstico, ¿cómo se logra? Sí, lo que pasa es que, tratando de hilar con el punto anterior, yo sí quisiera aportar el hecho de que muchas veces cuando hablamos del tema de salud mental, con relativa facilidad lo vamos vinculando al tema de la enfermedad o de los problemas. Yo sí quisiera aportar en esto para los que nos ven, que la salud mental es algo más que enfermedad. La salud mental es un estado de vida cotidiana que puede estar afectado sin que necesariamente hayan patologías, que es lo que creo yo nos pasa profundamente a los guatemaltecos. Yo cuestiono con mucho cuando se hace una afirmación de que esta es una sociedad enferma. Yo no lo comparto, ¿verdad? Sí, creo que hay un deterioro en ese concepto de salud mental, que tres cosas. Uno, es de naturaleza relacional, porque nuestras relaciones sociales se han resquebrajado en los últimos años. Quienes ya tenemos algunos años encima sabemos que hace 30, 40 años la situación era otra y la condición de desarrollo es igual o peor o lo que sea, pero hay una condición de naturaleza relacional. Lo otro me parece que tiene que ver con que la salud mental no es un estado a alcanzar ni un objetivo en sí mismo, es un medio para la construcción humana. Entonces, en esa línea vamos a diagnosticar en qué estado estamos dependiendo de cómo enfoquemos, ¿verdad? Y desde mi perspectiva, yo creo que los guatemaltecos tenemos una cantidad de recursos positivos y de fortalezas que nos permiten incluso subsistir, creer, soñar y desarrollarnos en medio de una realidad tan complicada como la que vivimos, ¿verdad? Alguna vez creo que lo mencionábamos aquí,
cómo incluso en el tema de los índices de suicidio, a pesar de las condiciones nuestras, porcentualmente son menores que en países como Japón o como Suiza, ¿verdad? Cuando deberíamos tener una maquinita para sacar números en el puente del incienso, para hacer cola y tirarnos, porque eso es salud mental. Y a mí me interesa mucho cómo rescatar esas fortalezas que este pueblo tiene, a pesar de tantas dificultades. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Yo diría, sí, en una condición muy complicada, pero con mucha fuerza, con muchas fortalezas. Uno va al interior, yo trabajo mucho en el interior del país, y uno encuentra condiciones realmente paupérrimas, y uno encuentra a la gente soñando con su vida, construyendo procesos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, de alguna manera. ¿Sí? Y alguien dirá, bueno, es que eso es masoquismo y eso es... No, es decir, es la construcción de la vida, porque la salud mental finalmente es construcción de vida, vida en la familia, vida en la escuela, vida en la comunidad, en donde a través de ciertos valores que hemos perdido, que se han resquebrajado, ese concepto de salud mental como condición de relación diagnosticada a nivel de áreas urbanas, obviamente está muy complicada, pero uno se va al interior y encuentra que es mucho más relajado el proceso. A nosotros nos angustia, digamos, ciertas, qué sé yo, damos una cuestión aquí de tránsito, ahora que veníamos para acá, y entra uno en un estado difícil. Y perdón, lo digo rapidito, ayer tuvimos una actividad, vinieron unas personas campesinas del Ixcán, hoy se regresan de madrugada para poder llegar a su lugar, a su comunidad, y resulta que después de Cobán hay una tapada por el tema de la ley de extensión de vegetales, ¿verdad? Entonces no pueden pasar, y me llaman, y le digo, ¿y qué van a hacer? ¿Verdad? Tranquilos, vamos a esperar que como a las 6 van a soltar y después nos va. Es decir, un manejo de la realidad. Nosotros estaríamos terriblemente angustiados con ese manejo de las opciones que señalabas, ¿verdad? Sí, es decir, pero sí creo que somos un pueblo con mucha capacidad, con muchas fortalezas, que lo que tenemos es que potenciarlas mejor, ¿verdad? Antes que escarbar en nuestras debilidades, que también hay que diagnosticarlo y hacerlo, porque hay que atenderlo, pero no magnificarlo, porque a veces se le da una dimensión que me parece que no es. Yo estoy de acuerdo, de verdad, porque muchas veces cuando hablamos de salud mental como tema, pensamos inmediatamente en la enfermedad, ¿verdad? En el diagnóstico, en que, bueno, y realmente eso no nos está hablando de que haya salud mental. Aún en la ausencia de problemas de ese tipo, igual nosotros lo que estamos buscando es una plenitud de vida. Realmente ser emocionalmente, estar físicamente bien. Ese es ese bienestar que buscamos por medio de la salud mental. Y como dice el licenciado Garavito, de verdad, los guatemaltecos tenemos fortalezas extraordinarias, como la unidad de la familia, como, o sea, sí hay mucho sentido de comunidad y eso ayuda muchísimo. Yo trabajo en la rehabilitación de personas que han caído en la adicción de sustancias químicas. Y yo veo el proceso, ¿verdad? E incluso el término recuperación es muy interesante. Es recuperar esa parte, digamos, la esencia de la persona en sí como ser humano, como parte de una sociedad, como un ser pensante, sintiente, si se podría decir así. Y es un proceso bastante complicado, ¿verdad? Por todos estos contaminantes que la persona ha ido acumulando como una caparazón de protección, ¿verdad? Entonces hay que romper esas caparazones, hay que llegar a la parte más espontánea, auténtica del ser humano para que él solito empiece, ¿verdad? A surgir y a no necesitar todo esto de afuera que nos hemos estado acostumbrando a usar, ¿verdad? Por esto el potencial que mencionaba el licenciado Garavito y también la licenciada, hay que tener cuidado porque esto lo puede a uno hacer vivir en el futuro, ¿verdad? Algo que en todo caso hay que construir, hay que pelear por ello. Ese potencial está, pero hoy vivimos un presente que es muy complejo, ¿no? Los niveles de violencia, de desintegración familiar, el machismo, en fin, la falta de oportunidades, la pobreza. O sea, hay fenómenos que sobre todo en un país como Guatemala pues hace que nos vean como una sociedad enferma, que es un término muy fuerte, ¿no? Pero nos señalan de esa manera. Por eso la pregunta es, la realidad de hoy, llegar a ese diagnóstico de fondo y luego comprender que hay un proceso de formación en el ser humano que en Guatemala y probablemente en ninguna parte del mundo se ha dado con la responsabilidad que se debe, y es el ir formando al niño desde que es niño, que aprenda a conocerse a sí mismo y de ahí en adelante que pueda ir desarrollando herramientas para poder lograr
no una salud mental, sino un bienestar mental permanente. Yo quisiera asociar el término de salud mental al término de autoestima, porque creo que están directamente ligados. Y recordemos que la autoestima es confianza en mí mismo y respeto a mí mismo. Justamente Dionisio menciona algo crucial, que es cómo nosotros logramos que en los niños generemos autoestima. Y por lo tanto, por consiguiente habrá salud mental. Yo pongo el tema de autoestima antes de la salud mental, porque si yo empiezo constantemente a tener confianza en mí mismo y respeto a mí mismo, mis decisiones y ese manejo de la realidad seguro va a ser mucho más productivo para mi persona y por lo tanto para mis hijos y por lo tanto para el resto de la sociedad. El problema es justamente cuando yo no confío en mí mismo, entonces empiezo a utilizar recursos como drogas, recursos como usar a otros, etcétera, y ahí viene el deterioro mental. Pero creo que es importante regresar a la autoconfianza, es decir, a qué tanto confío yo en mí y empezar a trabajar eso y a promover eso en niños, en papás, en toda la gente. Pero me parece que en este sentido hay que entender que es mucho más complejo, ¿verdad? Y me parece que una de las debilidades que pasa mucho por nosotros es que nuestro enfoque a veces es muy unidireccional, ¿no? Finalmente la salud mental tiene que ver conmigo, la autoestima es un buen elemento, ¿verdad? La capacidad de conocer y saber qué puedo y qué no puedo, es decir, toda esta introspección de la que se habla, en fin, todo eso. Pero me parece que normalmente esto se compara con un triángulo, ¿no? Esos 3 picos, en donde aquí estoy yo con todas esas capacidades internas que desde muy chico deben formarse, ¿verdad? Es decir, enseñar al niño a que crea en sí mismo, a que luche, a que se imagine, en fin. Pero el otro pico tiene que ver con los demás, ¿verdad? Es decir, esta construcción que nace también desde los que están fuera de mi persona, ¿verdad? Porque alguien en ese proceso de formación va a ser básico, ¿verdad? Y los otros, ¿verdad? Y uno de los grandes elementos de salud mental que están deteriorados a nivel mundial y en nosotros también es el sentido de la otredad, el sentido del otro, que es tan importante para la vida, el reconocimiento de los demás sin su importancia. Y finalmente el tercer pico es el tema de la naturaleza. Salud mental no puede haber también en un medio ambiente de desierto como nos está pasando ya, en un cambio climático donde las posibilidades del recurso natural no existen. Yo lo planteo muchas veces con mis alumnos, uno no puede trabajar bien a nivel de su proceso y la salud mental en un ambiente desordenado, entre la basura, en la suciedad, todo eso tiene un impacto. Entonces, ¿cómo hacer que conjugar esos 3 grandes elementos en esta realidad? Trabajando obviamente desde la familia, que es los otros para el niño, en el niño y en el medio ambiente, y no lo estamos haciendo de manera armónica, me parece. A veces nos vamos a uno de los elementos. Así es. Así es. Cuando suerte tenemos, porque en general si bien nos va. Pero las distracciones son muy grandes. Ahora, estos elementos no estarán automáticamente ligados a partir de mi persona. Es decir, si yo considero, si yo tengo confianza en mí mismo y una autoestima estable, por lo tanto voy a tener la capacidad también de entender que otro está igual y surgirá la empatía. Es decir, porque quizá a veces el generar todo ese arreglo de que yo tengo que estar muy pendiente del otro, hace que me olvide de mí mismo y que probablemente al yo trabajar a mí mismo y empezar a responsabilizarme de mi vida, de mis cosas, de mis consecuencias, de mis hijos, de mis cuentas, administrar mi vida en general con el mejor recurso que yo considero que puedo, automáticamente puedo empezar a aportar a los otros. ¿Por qué? Porque a mí no me conviene para nada que el otro esté mal. A mí no me conviene que mi pareja sea infeliz. Para nada, no me conviene que la sociedad esté mal. ¿Por qué? Porque nos golpeamos entre todos. Si nosotros empezamos a responsabilizarnos, cada uno de nosotros, probablemente empezamos a promover la salud mental. Regrese a usted y pregúntese sobre usted y tiene capacidad de resolver sus cosas. No tienen que ser otros que se las resuelvan. Y quizá ahí vamos a encontrar respeto a la naturaleza y a los demás. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir en Dimensión y la salud mental.
Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la salud mental. Cuando a veces hablamos de que la raza humana está en un punto de inflexión, tiene que ver con alguna información que estamos recibiendo de entidades, grupos o instituciones supuestamente muy bien informadas. Se dice que la actual generación o la que ya hoy pues tiene sus primeros años de vida va a tener definitivamente contacto con extraterrestres. Se dice que el siglo XXI va a tener como principal epidemia la depresión. El mundo está viviendo un momento económico muy complejo, no salimos de la gran recesión y estamos empezando a ver otra vez noticias de que hay países que no solo no han logrado salir, sino vienen de regreso. Se habla de 1 o 2 generaciones perdidas, ¿verdad? Porque no están logrando encontrar trabajo, si lo perdieron, o simplemente tener su primer trabajo. O sea, el mundo está pasando un momento muy complejo, sin hacer el inventario de todos los clavos y tachuelas que hay por el Medio Oriente y por Rusia y Ucrania y todos esos temas. La tecnología ha venido a jugar otro papel importantísimo, ¿verdad? Tiene una cara positivísima y todas las herramientas que nos provee para que podamos hacer muchas cosas, pero también ha provocado o ha motivado al ser humano a que no la administre bien. Y de ahí viene pues mucha de la desintegración, la desarticulación y es la cantidad de distracciones que hay hoy en día, que nos estamos olvidando de lo más importante que es el ser humano y su salud. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para pasar este momento de inflexión? O sea, hay muchos estudios, pero sin embargo, hay pocas conclusiones que realmente nos estén dando claridad de que hay solución al problema. La pregunta es cuántos dolores, cuántas situaciones habrá que pasar para que pues, la raza humana pase bien esta etapa, que probablemente es una de las más complejas desde sus orígenes. Sí, y hay un planteamiento bastante desarrollado en cuanto a que pues, la realidad es un mundo cambiante, ¿verdad? El ser humano en este espacio geográfico que se llama Tierra no está desde siempre y va a desaparecer, ¿verdad? Como han desaparecido otros procesos de vida. El tema es qué tanto nos queda como especie, ¿verdad? Y frente a ese qué tanto nos queda como especie, ¿verdad? Hay 2 opciones, ¿verdad? Uno se sitúa en un mundo mucho más simple de relación, de construcción, de darle vida a la vida, o en el punto de que, bueno, de todas formas esto se está acabando y me lo acabo yo también. ¿No tiene que ver esto con regresar a las cosas básicas? A eso quiero llegar. A los remedios de la abuelita. A eso quiero llegar, a las relaciones humanizadas. Porque estas te permiten de alguna manera, no soslayar, pero digamos detener estos procesos de autodestrucción en las relaciones, en la economía, en el medio ambiente. Es decir, si yo vengo y quiero hacer una explotación de un recurso natural y me lo acabo a costa, digamos, de lo que puede ocurrir, porque finalmente todo se va a acabar, entonces claro, no tomo en cuenta que la vida puede ser más simple. Entonces nos vamos topando con esa realidad que estamos viviendo como especie humana, pero hay distintas maneras de entenderlo. La tecnología es un buen ejemplo. Es decir, cómo la tecnología ha roto o ha fragmentado terriblemente las relaciones sanas, simples entre la gente. Muchas veces se ha dicho cómo ahora uno ya no es ni siquiera capaz de moverse, caminar, irle a dar un abrazo a alguien por su cumpleaños, sino que es más fácil de ponerle un TQM en el Facebook y ahí se acabó el asunto, ¿verdad? Sí, es la ruptura de la vida simple y creo que hay que volver a eso. Y el tema de la niñez, el tema de los pequeños en una formación de ese tipo nos puede ayudar, digamos, a recuperar esos espacios que hemos ido perdiendo, ¿verdad? Pero partiendo de esa realidad que el mundo lo podemos acabar nosotros. Siempre se ha dicho, ¿verdad? La única especie que va a destruirse a sí misma somos nosotros. Los dinosaurios fue por otra razón, otras especies por otra razón, pero nosotros nos estamos destruyendo. Y la destrucción parte precisamente de una ruptura de relaciones sanas y humanas entre nosotros. Yo creo que ese regresar a los principios básicos, a eso somos relacionales, somos entes que tienen que estarse tocando, que tienen que estar hablando, no, ahorita estamos viendo todos estos jóvenes que no tienen herramientas sociales, o sea, ya no saben cómo, pero ni siquiera cómo irle a hablar a una niña, o sea, increíble, pero si antes era difícil, ahora más, porque solo están ya acostumbrados a interactuar por medio de redes sociales, cuestiones así, y cuando tienen a una persona enfrente ya no saben qué hacer. Entonces, regresar a retomar lo social, lo que nosotros somos, nuestra naturaleza, nuestra autoestima, lo que nosotros somos, y de verdad tratar de jugar con eso ya en nuestra sociedad para sanear nuestra relación. Hay algo que no se ha mencionado también y es, bueno, es mi filosofía siempre fijarme en que mi dolor va a ser el peor dolor porque es el que yo siento
y probablemente lo que estamos sintiendo con lo que está pasando en el mundo es porque nosotros lo estamos viviendo. Es cierto, nuestra generación vivió un poquito de aquello y un poquito de esto, pero es muy difícil decir estaba mejor o estaba peor. Yo de adolescente sufrí igual que sufre un adolescente ahora, ¿verdad? En el ambiente en que están ellos. Sin embargo, vuelvo a la recuperación de esa esencia del ser humano, y es siempre el ser humano necesita lo simbólico de un poder superior, lo simbólico de que hay algo que está arriba de nosotros. No estoy hablando de religión, sino siempre un maestro, ¿verdad? Es alguien que me va a explicar o que va a estar ahí para mí, para apoyarme, para guiarme. Por ejemplo, el hecho de que los mayas tenían varios dioses por algo mismo de que no podían controlar aquí en la tierra, que era la naturaleza, ¿verdad? Entonces ellos se abocaban a, es el Dios que está haciendo esto y es el Dios que está haciendo el otro. Y podríamos pensar que eso se ha perdido aquí. Nosotros nos hemos vuelto nuestros propios seres superiores, en que yo voy a resolver exactamente las cosas que tengo enfrente y los problemas que tengo enfrente con algo concreto, ¿verdad? Algo que está a mi alcance. Yo lo voy a alcanzar. Se pierde esa parte del, si pudiéramos hablar espiritual del ser humano, o el alma o el psique, como le podamos poner, se ha perdido. Y mientras yo no tenga una esperanza en que algo superior a mí me va a dar fuerzas, me va a ayudar, yo me voy a sucumbir al estrés y ahí sí que voy a decir, paren el mundo que yo aquí me bajo, porque no puedo manejar todo lo que está alrededor mío, ¿verdad? Creo que con dinero, creo que con drogas, creo que con personas, que con computadoras, todo eso, alejarse de eso. Y ahora entender que yo no puedo controlar todo lo que está a mi alrededor. Yo creo que vale la pena que nos hagamos la pregunta si el ser humano actualmente no está viviendo el resultado de lo que fue. Yo no sé si estoy tan de acuerdo en que tenemos que regresar a los principios. No sé si estoy tan de acuerdo con eso, porque si revisamos al ser humano antes, es decir, es cierto, hay que regresar al contacto humano. El problema es que antes nos tocábamos, pero nos tocábamos demasiado. Si vemos las estadísticas detrás que tenemos anterior, los abusos sexuales, por ejemplo, han sido entre más atrás nos vemos, más hay. Es decir, había que preguntarse si no somos el resultado de ciertos malos manejos que tuvimos y que ahora tenemos que repararlo, porque probablemente lo estamos reparando no de una forma extraordinaria, pero no sé si realmente el consejo, primero no sé si realmente podemos regresar a eso que estamos pretendiendo regresar. Segundo, no sé si realmente ese sería el camino para promover la salud mental o para promover mejor entender a manejar cómo hacemos para que la tecnología sea a nuestro favor. ¿Cómo hacemos para que yo a través de la tecnología pueda acercarme a mi hija y tener una excelente relación yo tecnológica? Pero si veo a mi hija que le encanta la tecnología, le digo que tengo que regresar a los principios de mi tiempo, porque en mi tiempo eran abrazos, mejor la siento en mis piernas y juego iPad con ella en mis piernas. Y entonces mi hija está feliz con el iPad y empiezo yo a entender que la realidad actual es esa, existe, y tengo que saber manejarla, regresar y volver a principio. Eso es imposible. Pero no creo que nadie esté hablando de regresar a la época en que no había computadora. De acuerdo, o no había celular. pero me refiero a la época... Es cuestión de principios. De acuerdo. El problema es que sí se interpreta de que las sociedades se han ido desvalorizando. O sea, hoy temas como la empatía, el respeto, en fin... honestidad, hay mucho generosidad. Pero quizás que se han relajado es un proceso natural del desarrollo de los grupos. Por supuesto que los principios son fundamentales y estoy de acuerdísimo que tenemos que recuperarlos. El problema es que hay que revisar también las cosas que pasaban antes. Les voy a dar un ejemplo. Ahora se critica que todos están por celular y que nadie se comunica. Tenemos imágenes de hace 50 años en el metro de Nueva York donde todos leen el periódico y nadie se comunica. Es decir, el ser humano no es que a lo que voy es que no estoy criticando los principios, lo que estoy poniendo en duda es si realmente lo que tenemos que hacer es destruir lo que hemos construido para construir otra cosa, sino mejor ver qué podemos construir con lo que tenemos y empezar a regresar al libro. No tenemos muchas más opciones que eso, ¿verdad? Lo que tenemos es lo que tenemos. Bueno, sí, esto, ¿no? Es decir, no es el retorno sin sentido. Yo sí creo profundamente que el deterioro de esta parte de relación humana
es fundamentalmente lo que nos tiene en trapos de cucarachas. Porque igual hace 50 años un padre se sentaba con su hijo para revisarle la tarea o para jugar Ouija o lo que fuera, y ahora es con una tablet. Es lo mismo, porque el tema que está atrás es la comunicación humana entre padres e hijos, no importa cómo. La tecnología no es el tema, los recursos no es el tema, es el tema del valor implícito en la actitud que se tiene. Sí, al final la tecnología es una herramienta. Es una herramienta. Que puede ser usada. Y esa parte sí la tenemos terriblemente fracturada. Hoy el dolor, la preocupación, la situación de los demás nos vale gorro, para decirlo muy chapín. Se anestesia. Porque no resolvemos la nuestra. Se anestesia. Es que no me puedo preocupar no me puedo preocupar del dolor del otro, del sufrimiento del otro, si no resuelvo el mío. Eso es cuestionable. Sí. Es decir, yo puedo estar con dolor en X cosa, pero no puedo perder de vista que tengo que ser solidario con el dolor. Bueno, es más, hay suficientes estudios que confirman que aunque yo tenga dolor, resolviendo el dolor de otro voy a curar el mío. Así es. Claro. Vamos a publicidad y regresamos a Dimensión para seguir con salud mental. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es salud mental. Para ir tratando en el último segmento de dar algunas ideas y sobre todo guías de por dónde puede la gente buscar pues, herramientas y formas de sentirse mejor, porque creo que si en algo hay consenso es de que en general vemos cada vez más ciudadanos con mucho malestar. Una de las iniciativas que nosotros trabajamos en Guatemala Próspera, por ejemplo, es trabajar esos valores. Entonces ahorita tenemos, por ejemplo, 60,000 guatemaltecos trabajando una metodología donde están aprendiendo y regresando pues a los principios básicos, no que regresemos literalmente, pero a todos estos principios como honestidad, como actitud. Yo puedo escoger mi actitud. O sea, podemos ir saneando con cosas como el perdón. El perdón es un valor que hay que estudiarlo y la gente tiene que ver elevado ese sistema de conciencia para poder de verdad encontrar esa plenitud y ese bienestar que es la salud mental. Ahí creo me parece un elemento que es muy fuerte hoy día y es el sentimiento de soledad. Es decir, sí, el mundo y nosotros vivimos en un sentimiento profundo de soledad, aunque estemos rodeados de gente y rodeados de tecnología. Yo creo que el gran elemento es cómo trabajar para recuperar ese sentimiento de vinculación con los demás. Muchos lo hacemos a través de nuestro perro, ¿verdad? Que se establece un vínculo afectivo, porque el ser humano es un ente necesitado de relación con los otros. Históricamente así se desarrolló el ser humano. Es decir, eso no está en el gen casi, diría yo. Entonces, creo que en la actualidad toda acción, por mínima que sea, que nos devuelva la vista y la actitud y la conducta a los demás, es una de las cosas que hay que hacer en todos lados, ¿verdad? Porque finalmente la salud mental es esencial para la vida, sí. Es esencial, ¿verdad? Y en la medida que, por ejemplo, temas como estos se debatan en programas como este u otros, a mí me parece maravilloso, porque lo decías al principio, hace un tiempo estos temas no se hablaban, porque cada vez hay una necesidad sentida, que hay algo que nos falta, y ese algo me parece tiene que ser algo puramente emocional, puramente subjetivo y puramente relacional. Sí. ¿Cómo lo reconstruyo? Bueno, cada quien tiene un poco su ámbito allí, ¿verdad? Con su mamá, con su hermano, con su hijo, con sus amigos. Yo creo que yo creo que es importante subrayar que regresemos a los niños. Es decir, que trabajemos mucho la infancia. Hemos perdido la connotación, la base, sí, eso es importantísimo. Es decir, el niño lo estamos subestimando un poquito en el sentido de responsabilizarnos de nuestros hijos, nuestros niños, y eso creo que es una buena sugerencia para empezar a promover la salud mental, que no la vamos a resolver. Sí, pero como dice Lica Ravito, este es un tema que yo creo que aunque no querramos, se va a ir convirtiendo en un tema de gran presencia en todas las mesas de debate público, porque las sociedades están sufriendo. De hecho, aquí en la Fundación estamos trabajando en el diseño de una maestría que hace un diagnóstico, un análisis de cómo está el ser humano, y luego la iniciativa es una maestría
que buscaría el tener como contenido, como parte de su pensum, neurolingüística, psicología positiva, análisis transaccional actualizado y otra serie de materias y herramientas que puede ser una maestría dedicada para profesores de escuelas, colegios, universidades, padres de familia, profesiones que tienen mucho contacto con personas, gente de recursos humanos, etcétera, etcétera, porque estamos viendo que la disfunción que ha generado, que ha desarrollado el ser humano en todos los niveles y en todas las actividades es creciente y hace falta empezar a tomar medidas preventivas. Y solo un ejemplo, hay muchos buenos análisis que dicen que durante todo el siglo XX las ciencias sociales han tenido muchos errores e equivocaciones y que hace falta hacer una reingeniería. Y por ejemplo, en el caso de la psicología, hoy se está hablando del replanteamiento de hablar de psicología positiva, ¿verdad? Y ya no seguir cometiendo los errores que se han cometido de tener en terapia a un pobre cristiano 20 años y no resolver sus problemas, ¿verdad? Lo cual se ve cada vez con más frecuencia. En fin, como yo creo un modelo patológico, que todo es una enfermedad. Y empezar con el niño. O sea, cuando hablamos aquí de empezar con niños, darle al niño las herramientas, la formación, la educación, la información para que él sepa primero qué temperamento tiene, qué es el carácter, cómo puede aprender a desarrollar mejor sus relaciones con sus hermanos, con sus padres, con sus amigos, etcétera. Y así conforme va creciendo va a tener una autoestima automática, va a tener herramientas para resolver sus conflictos. De eso se trata, ¿no? Así es. Y entonces, yo personalmente de alguna forma he pasado, digamos que muchas situaciones en mi vida que me llevaron a adquirir un sentido de vida. Yo pienso que eso también se ha perdido, no hay un sentido de vida, ¿verdad? Una visión de mí mismo para trascender a esta vida. Entonces, por las experiencias que yo he tenido, encontré que el aportar lo que yo he aprendido a otras personas para tener esa congruencia de mí misma con la realidad, ¿verdad? Es lo que yo voy a hacer, un granito de arena mínimo, pero yo puedo empezar a hacer por la sociedad. A mí me impactó mucho un profesor de antropología en la universidad que dijo, se tardan 3 generaciones para cambiar una costumbre, sí, ¿verdad? 3 generaciones. Entonces yo digo, yo estoy empezando hoy. Yo no puedo cambiar de repente a todos, pero yo puedo empezar con niños, yo puedo empezar con personas que están buscando, ¿verdad? Un sentido de vida o una solución a su vida, a esa soledad, a ese miedo, pánico de abandono, que es el miedo primario del ser humano. Nosotros tenemos un dicho que es, yo no puedo cambiar a nadie, pero mi cambio puede cambiar a muchos. Yo creo que si nosotros aceptamos esa responsabilidad, ese reto de trabajar en nosotros, seguramente transformaremos nuestras familias, nuestras culturas organizacionales y por ende nuestra sociedad, ¿verdad? Y al final, aparte de que puedan haber patologías, yo creo que todos intentamos ser felices. Claro. El ser humano buscamos estar tranquilos y ser felices. Y en ese sentido, quizá la salud mental, en aquella vieja idea de la felicidad, para quienes nos ven, de que finalmente la salud mental o la felicidad es como un tren, dicen, ¿no? ¿Verdad? Que no es a dónde llega el tren, sino que es una manera en que uno viaja en el tren. Y entonces uno viaja todos los días, cada vez que se levanta, cada vez que está con su pareja, cada vez que está con sus hijos. Es decir, la felicidad se construye allí y ahora, ¿verdad? Y a veces estamos permeados por una cultura del mañana y del futuro y la felicidad que algún día vamos a alcanzar. Acumulamos grandes cantidades de dinero para algún día gozarlos y después nos morimos y alguien los goza por nosotros, en fin. Ni siquiera es la felicidad y la construcción de la vida cotidiana. Eso es lo que yo invitaría a que hay que reflexionar cómo cada quien tenemos que encontrar un poco nuestro camino, pero ser feliz hoy. Pero a pesar de que el ser humano ya tiene unos cuantos millones de años como especie sobre la Tierra, nos está costando aprender, porque realmente cuando vemos el inventario de la cantidad de problemas, disfunciones y conflictos con los que todavía vivimos, pues uno diría, bueno, parece que este proceso es lento. Y a la velocidad a la que camina el mundo hoy en día, a la velocidad a la que se dan los cambios, lo que sí es evidente es de que el ser humano va a tener que acelerar su proceso de evolución para poder adecuarse a los tiempos que estamos viviendo, porque si no, sí nos podemos caer del tren, ¿verdad? Nos puede botar. Y sí,
tantos datos que vemos hoy, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo, este tema de la epidemia del siglo XXI, la desarticulación o desintegración familiar, la soledad en la que el ser humano está viviendo en forma creciente. O sea, hay muchos datos que son esos datos alarmantes. Y creo que la discusión sobre toda la prevención en la que tendremos que entrar y los esfuerzos no solo educativos, académicos, sino también gubernamentales probablemente van a tener que empezar a hacerse presentes para políticas públicas que fortalezcan esto. Así es. Sí, yo creo que el ser humano ha ido trabajando a lo largo de su historia como que estuviera partido en sus tres variables, ¿verdad? Bio, psico, social. Pero se ha ocupado primero es lo biológico, de trabajar ni modo, ¿verdad? Que estemos vivos. Luego ha venido todo el ámbito social y todo, que tenemos que seguir trabajando y todo, pero ahora estamos enfrentando que ha faltado lo psicológico. Hasta ahora nos estamos topando con que tenemos que revisar nuestras ideas, tenemos que revisar nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir al otro, es decir, ya no como un enemigo, sino como una persona con la cual podemos tener juntos un proceso de desarrollo. Es decir, creo que la parte psicológica, así como decían todos, este programa lo demuestra, estamos empezando a darle la importancia que merece. Sí. No necesariamente usar la psicología como un final, ¿verdad? No. Ya llegué a un punto en que ya no aguanto. La psicología es una guía, es un estudio de personas profesionales del comportamiento del hombre. Entonces se puede utilizar como un buen recurso de acompañamiento en el diario vivir, no es solo porque ya me volví loco, ¿verdad? Son ciencias que se convirtieron en negocios y por eso es que ahora el mundo está reclamando, miren, no nos ha resuelto el problema, veamos esto de otra manera. Bueno, parece que este tema dará para muchas discusiones más, ojalá así sea. Gracias por haber participado con nosotros, con ustedes volvemos la próxima semana, gracias por haber estado con nosotros una vez más y los dejamos ahora con Dimensión Acción. Desde hace 62 años, la Liga Guatemalteca de Higiene Mental trabaja para promover y atender la salud mental en nuestro país. La misión principal de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental es la prevención, la atención y la promoción de la salud mental en las y los guatemaltecos. Algunos de los programas en los que trabaja la Liga son Salud Mental y Violencia, Clínica de Atención Psicológica y el Centro de Salud Mental Comunitaria en Chimaltenango. Dentro del área de salud mental y violencia hay dos programas importantes, como les decía antes. Uno es el programa Todos por el Reencuentro y el otro se llama Mi Territorio Sin Violencia. Todos por el Reencuentro tiene 15 años de funcionar. En este programa lo que hacemos es buscar a personas desaparecidas por el conflicto armado interno, que en aquel momento eran niños, para poderlas reencontrar con sus familiares biológicos. Por otro lado, el programa Mi Territorio Sin Violencia se desarrolla actualmente en 4 municipios, 3 de Chimaltenango y 1 en Zacatepeques. En Zacatepeques es Zumpango, en Chimaltenango es Chimaltenango, precisamente Zaragoza y San Martín Xilotepeque. Lo que se hace es un programa de prevención a la violencia. Se trabaja principalmente con niños en las escuelas, pero también con sus padres y con los maestros, al respecto de cómo es percibida la violencia en la comunidad y cómo los niños podrían transformar a un territorio precisamente sin violencia. Se apoya en las autoridades locales y en los medios de comunicación. Al final, la salud mental se cree que solo es trabajo de los psicólogos y de las psicólogas, pero es un trabajo de todos y todas desde su profesión o desde la forma de incidencia que tengan, desde su familia, desde la televisión, desde, qué sé yo, en las iglesias. Cada uno tiene la posibilidad en sus manos de hacer salud mental también y de transformar el país. Para contactar con la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, visite www.ligadehigienemental.org o comuníquese a los teléfonos 22 32 62 69 o 22 38 37 39.